Habíamos visto ya en el tutorial anterior cómo el hombre primitivo, con esa curiosidad humana que lo caracteriza, empieza a construir conocimientos basados en ciertas hipótesis que le permiten descifrar el funcionamiento de los seres vivos, y una de esas ciencias que logra el ser humano construir es la biología celular. La ciencia que centra su estudio en la unidad fundamental de la vida, que es la célula. Hoy haremos historia mirando el origen del conocimiento celular. En el año de 1665, el científico inglés Robert Hooke realizó una observación que cambiaría para siempre la teoría básica biológica y la investigación, realizando observaciones en ramas secas del árbol llamado alcornoque. Para dicha experiencia, Robert Hooke utilizó un microscopio tosco y rudimentario de 50 aumentos construido por él mismo. Hooke examinó finas capas de corcho en su microscopio rudimentario. Fue el primer investigador que observó en estos tejidos unas unidades que se repetían a modo de un panal de abejas. A dichos compartimentos le dio el nombre de células. En ese momento las células no se relacionaban con la vida, pero sí se relacionaban con el almacenamiento de algunos jugos. A partir de este momento, el microscopio se vuelve una herramienta esencial en el ámbito científico y en el desarrollo de la biología general. Anthony van Leeuwenhoek, en la década de 1670, fue un comerciante de telas holandés dedicado a la talla de lentes, quien pasó a los libros de la historia como el padre de la microbiología por sus excepcionales observaciones del mundo microbiano. En ese entonces logró descubrir un mundo desconocido, realizó observaciones de especímenes microscópicos de charcas, realizó observaciones de eritrocitos, de los espermatozoides, así como huevos de insectos pequeños. Luego muchos otros científicos de otros países durante 16 décadas y utilizando el microscopio lograron perfeccionar el diseño de este instrumento, lo que permitió una mejor visualización de las células, conllevando así a la postulación de lo que hoy conocemos como la teoría celular. Veamos algunos de esos científicos y sus aportes a la teoría celular de hoy. En el año de 1838, el botánico alemán Matthias Jakob Schleiden concluyó que las células y las sustancias que producen forman la estructura básica de las plantas y que el crecimiento vegetal se da por agregación de células nuevas. Un año más tarde, en el año de 1839, el biólogo alemán Theodor Schwann llegó a conclusiones similares a la de Schleider, pero con las células animales, arrojando una teoría unificada en la cual las células son las unidades fundamentales de la vida. Schwann postuló el primer concepto de la teoría celular. Las células son la parte elemental tanto de los animales como de los vegetales. Se continúa completando la teoría celular. En el año de 1850, Rudolf Virchow concluye que todas las células provienen de otras células ya existentes. Escribió: cada animal es la suma de sus unidades vitales, cada una de las cuales contiene todas las características de la vida. Todas las células provienen de otras células. Acorde con las investigaciones realizadas por Virchow, Schleiden y Schwartz, podemos concluir que la célula es una unidad fisiológica que conforma a todos los seres vivos, ya sean los unicelulares como los pluricelulares. Un organismo, por muy simple o pequeño que sea, nunca será más pequeño que una célula. Decimos que esta es una unidad fisiológica porque la célula es quien se encarga de cumplir con las funciones vitales de los seres vivos. Estamos hablando de funciones vitales como la respiración,
la excreción, la nutrición, la reproducción, la reparación misma, el crecimiento, el movimiento, la inmunidad, la digestión, la comunicación, entre todas las funciones que un organismo cumple. Cada una de las células realiza estas funciones. Es importante aclarar que aunque los virus no son células completas, ya que son organismos procariotas, guardan muchísimas similitudes en su composición bioquímica y actividades metabólicas con las células animales y vegetales. Otra importante conclusión a la cual llegaron con estas observaciones es que la célula es una unidad morfológica y que además es una unidad estructural de los seres vivos, ya que así como los ladrillos se van juntando hasta formar una estructura que es la pared, de esa misma manera las células forman estructuras en los seres vivos. Algunas de esas estructuras que forman las células son los llamados tejidos, que son células que se agrupan para cumplir una misma función. Tenemos ahora que estos tejidos se agrupan también para cumplir una función, formando una estructura a la cual le damos el nombre de órganos. Entonces, estos órganos están constituidos por diferentes tipos de tejido que cumplen una función específica. Además, estos órganos que cumplen una función específica se agrupan para formar los llamados sistemas en el ser vivo, sistema digestivo, excretor, respiratorio, etcétera, etcétera. Otro postulado importante que vino a formar parte de la teoría celular es que la célula es una unidad reproductora. La célula, por pequeña que sea, ella se reproduce mediante mecanismos de división celular. Pero además, la célula es una unidad genética, ya que dentro de las células, exactamente en el núcleo de cada célula, se hallan los genes, el ADN. Los genes, que son las partículas que portan las características hereditarias de cada ser vivo. Podemos decir que la célula es una unidad de origen desde dos aspectos importantes. El primero, y bien fácil de entender, ya que se refiere al hecho común y cotidiano de que casi todos los seres vivos, por grandes o complejos que seamos, tuvimos nuestro origen en una célula. Para el caso de la mayoría de los organismos, que se originan a partir de un óvulo fecundado, también llamado cigoto. El segundo aspecto hace referencia a que en el origen de la vida, hace más de 3.500 millones de años, los primeros organismos que existieron y de los cuales venimos todos los seres vivos fueron células. Aunque bastante simples, esas primeras formas de vida fueron evolucionando hasta conformar millones de especies, entre las cuales obviamente se encuentra la especie humana.